Bienvenidos a Mimbre, un espacio en donde todos tejemos la paz. Bogotá es una ciudad entre ríos, ríos que nacen en los páramos y en la cordillera oriental y que se unen a gran cantidad de quebradas en su camino hacia occidente, hacia el río Bogotá. La ciudad fue fundada entre ríos, el río Bicachá o San Francisco y el río Manzanares o San Agustín. El río San Francisco nace en la laguna del Verjón, entre los páramos de Choachí y Cruz Verde, en las estribaciones del Cerro de Monserrate. El de San Agustín nace entre los cerros de Guadalupe y de La Peña. El San Francisco recibe las aguas de las quebradas de San Bruno y Guadalupe y el San Agustín de la Manzanares y del Chuscal. Recorren 14 kilómetros atravesando la ciudad de oriente a occidente, en su cauce natural un trayecto, luego canalizados bajo tierra, más adelante canalizados a cielo abierto y pocos notamos su existencia. Luego San Agustín vierte sus aguas en el San Francisco y este a su vez en el Pucha, para viajar juntos hacia su desembocadura en el río Bogotá. En este lugar, bajo mis pies, corre el río San Francisco. Este será el escenario desde el cual abordaremos el proceso de reincorporación de las FARC-EP establecido en el Acuerdo de Paz. Si se busca en un diccionario el significado de reincorporación, se encontrará con un par de definiciones. Por ejemplo, acción y efecto de reincorporar, o a la acción y resultado de reincorporar o reincorporarse. El tema es un poco técnico, pero podemos también aterrizar el tema a unión, juntar, asociar, aliar e integrar un grupo, asociación, colectividad y también lograr algo que se ha perdido. Pues bien, todos esos significados usted puede unirlos a la implementación del Acuerdo de Paz, porque en este momento vivimos en el país ese proceso, tal cual, de diferentes maneras, pero como se dice, todos los caminos conducen a Roma. Hablemos de las definiciones del Acuerdo de Paz. Aquí se dice que la reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC en proceso de reincorporación de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y a la reconciliación entre quienes lo habitan. Asimismo, el despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y la democracia local, la reincorporación de las FARC, se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes del partido FARC. Esto quiere decir que quienes están en su tránsito a la legalidad pues están en nuestra sociedad, que son como usted o como yo, y que después de lo que pasó en la guerra cambiaron su manera de vivir para integrarse a una sociedad. Muchos puntos ya se superaron con el paso del tiempo. Ahora estamos, por ejemplo, en que tienen una renta básica, programas sociales, seguridad, proyectos productivos, participación en política y, muy importantes, derechos para los hijos de los exguerrilleros. El tema es muy amplio, pero intentemos resumirlo. Hay programas de reincorporación. Esto es la implementación de medidas construidas de corto, mediano y largo plazo que les permitirá a las FARC incorporarse a la vida civil para ser ciudadanos con derechos y obligaciones. También reincorporación temprana, y esto sencillamente son acciones construidas entre el Gobierno Nacional y las FARC en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación para facilitar la adaptación de los guerrilleros a la vida civil. Hay una instancia muy importante y es el Consejo Nacional de Reincorporación. Su función es la de definir las actividades, el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC a la vida legal en lo económico, social y político. Fíjese en estos datos generales de proyectos productivos de reincorporación. Proyectos aprobados, 35 en total. 2.196 personas están en estos proyectos y se han destinado más de 23.000 millones de pesos para estos proyectos productivos. Pero además hay proyectos desembolsados. Allí 21 se están adelantando, 1.400 personas están en estos proyectos y más de 24.000 millones han sido aportados para los proyectos productivos.
Hablar de este tema nos puede llevar muchísimo más tiempo, pero para cerrar este contexto, recientemente se aprobaron 22.000 millones de pesos para obras en el Cauca, norte de Santander, Caquetá, Casanare y Tolima, en municipios afectados por la violencia y la pobreza. El arquitecto Rogelio Salmona diseñó aquí un eje ambiental, recordatorio de uno de los tantos ríos que atraviesan la ciudad, uno que causó problemas a la ciudad antes de ser canalizado. Y es que un gran río puede desbordarse, salirse de cauce y provocar desastres como inundaciones, deslizamientos y derrumbes. Es lo que le ocurrió a nuestra sociedad con la violencia. Nos salimos del cauce. Algunos de los cuerpos de agua que alimentaban nuestros ríos se desbordaron y buscaron otra ruta al mar. Con el acuerdo de paz buscamos reencauzar el río, reincorporar todas las aguas para que podamos continuar el camino juntos. Una vetrina alegre, llena de vida y paz. De igual forma se posa una mariposa en un lindo rosal. Allá en el horizonte, el sol se asoma ya, dándole el verde a un árbol que da vida al hombre en cada respirar. Yo soy campesina. Nosotros siempre vivíamos como cerca de la naturaleza, muy cerca de los árboles, de muchas cosas, pero no había llegado tan a profundidad como cuando emprendo mi camino hacia la organización. Uno dormir arrullado por el ruido del río, que en ocasiones uno en ese ruido escuchaba como música, ¿sí? Él cambia como de tono, eso depende como en el viento. Los ríos son muy, muy calmados, pero también en la noche se escucha cómo la brisa hace como que silbe cuando está uno cerca del río. Algo que personalmente creo es que uno con el fusil puede hacer algo, pero conversando uno logra hacer más. Si escuchamos a la otra persona, sabemos qué es lo que siente, qué es lo que quiere, y asimismo, pues, si le escuchamos, él se va a sentir obligado a escucharnos y a entender. Y eso creo que es lo que da para que podamos tener una discusión, si tenemos fallas, poder corregirlas. Y esa es la otra parte, o sea, no es solamente sentarnos a dialogar, sino reconocer los errores si los hemos tenido. Normalmente alguno de los sonidos estables de la tonalidad, y eso estamos fijándolo aquí en la mente. En la organización, normalmente, nunca estuvimos de acuerdo en que teníamos que estar en guerra. Siempre el lema era que teníamos que dialogar para poder construir un país en paz, porque es mejor hacer la paz por la vía menos dolorosa, que es el diálogo y no la guerra. Todo bien, pero puede ser mejor, estoy seguro. Sí. Nosotros cuando estábamos adentro le llamo que no habíamos hecho dejación de armas todavía, pues no pensaba uno en la posibilidad de poder tener un hijo, porque es muy complicado. Cuando ya llega el tema del proceso de paz, entonces con mi compañero, que ya llevamos varios días viviendo, tomamos la decisión de tener un hijo, ¿sí? Porque primero, salir vivos después de tanta cosa que pasó, de tantas agresiones contra nosotros, y llegar hasta aquí, pues eso es como, pues, un sueño, ¿sí? Un sueño en el que uno dice, bueno, venga, nosotros llegamos hasta acá. Sería muy bonito tener un hijo para poder contarle nuestra historia y que él la pudiera compartir con sus amiguitos, poder compartirla con sus hijos incluso. Uno ha sentido muchas cosas en el mundo, ha sentido amor por su patria, ha sentido amor por su madre, ha sentido amor por sus hermanos, ha sentido amor por el pueblo, pero el amor por un hijo no tiene dimensión. La música para mí es como la parte más sensible, la parte más tierna, es como la parte
es algo como tan inexplicable decir, no, la música para mí es esto, es como mi razón de ser. La música para mí es mi hijo, la música para mí es la vida, porque es de ahí donde salen esas notas musicales de las aves, del agua, del viento. Entonces para mí la música es la vida. Nosotros cuando salimos siempre pensábamos en agrupar los artistas de la organización. Nos propusimos conformar una cooperativa que llamó Comunarte, que la sigla es Cooperativa Multiactiva de Artistas del Común. Y la idea es esa, ayudar a transformar, ayudar a contar historias, la historia real de Colombia, pero también de que los artistas tengan un espacio donde se vean reconocidos. La idea de Comunarte es reunir a todos los artistas del país para ayudar a generar conciencia, para ayudar a construir una nueva sociedad, una sociedad donde no venga pensando en la guerra, una sociedad en la que piense en el futuro de las demás generaciones, en que piense en la no contaminación, que piense en que no se puede destruir la naturaleza solo por mantener lucrados los bolsillos, como se viene haciendo, sino que piense en la vida del ser humano, y no en la del ser humano solamente, sino en los seres vivos. Estamos convencidos de que Comunarte puede ayudar a transformar esos idearios de que debemos tener más de lo necesario sin necesitarlo. Una parte de lo que soñé creo que se está haciendo realidad y es la cooperativa. Pero mi sueño del futuro es poder ir cantándole al mundo, contando lo que fue la organización y contando de que Colombia se pudo transformar por medio del arte. Ese es un sueño y yo creo que eso no es imposible de cumplir. Sí tiene demora, pero yo creo que no va a ser imposible. Yo creo que vamos a hacerlo porque somos muchos los que soñamos de que el mundo se puede transformar por medio del arte. Desarma tu alma para poder vivir en calma. Hay muchos que quieren y se lucran con la guerra, pero somos más los que no queremos que esta sea eterna. Ya es hora de cesar este conflicto, ¿o no te das cuenta? Los dos ríos ocultos no son los únicos que la recorren. Esta ciudad, aunque no lo parece, está formada por unas islas separadas por ríos, quebradas y humedales. Los ríos más importantes hoy son el Tunjuelo, el Salitre y el Fucha. El Tunjuelo o Tunjuelito nace en el embalse de Chisacá, en el páramo de Sumapaz, al suroriente de la ciudad, y recoge las aguas de 4 ríos más que desembocan en la represa. El río Fucha nace en la Reserva Forestal El Delirio, en el páramo de Cruz Verde. En su parte alta recibe las aguas de las quebradas de San Cristóbal, La Osa y Pablo Blanco. El río Arzobispo, que también se llama Salitre, y también Juan Amarillo, nace en el Parque Nacional, casi en medio de la ciudad, y en su recorrido hacia el río Bogotá recibe las aguas de ríos menores como el Negro, el Córdoba y de muchas quebradas. Brotan de las montañas, por lo general de los páramos, en donde la capa vegetal actúa como esponja para atrapar la humedad y la lluvia y llevarla bajo el suelo para nutrirse. Esa agua que ha venido con las nubes o con deshielos se ha acumulado durante cientos de años y luego ha salido a través de drenajes que se conocen como fuentes o nacimientos, dando origen a estos ríos. La ciudad cuenta con plantas de tratamiento en las que las aguas de los ríos se descontaminan, se hacen potables. El acuerdo de paz busca que la contaminación de la violencia, de la estigmatización, de la inequidad y la desigualdad desaparezcan, para que los ríos lleguen transparentes y limpios a otros ríos y al mar.
La reincorporación es uno de los procesos claves dentro de la implementación del acuerdo de paz. Y para hablar de este tema y de cómo avanza, nos acompañan en el día de hoy Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y Pastor Alape, delegado del partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación. Y comienzo con usted, señor Alape. En su concepto, ¿cuál es el balance a la fecha de este proceso de reincorporación? Bueno, hay que decir que en estos 3 años de implementación de la reincorporación, el balance en términos de su ejecución no es muy alentador. En cuanto a los temas concretos de la reincorporación económica y social a partir de lo establecido en el acuerdo. Sin embargo, con esto no estoy diciendo de que la reincorporación haya fracasado. Es decir, a pesar de todo, ha ocurrido, diríamos que en su ejecución ha partido de la responsabilidad de la comunidad en proceso de reincorporación, es decir, de los exguerrilleros de las FARC. Han asumido el proceso de manera responsable y con un compromiso de construcción de paz. Eso ha hecho de que la reincorporación se mantenga, camine, siga porfiándose y adelante, a pesar de la falta de voluntad de parte de los gobiernos, porque aquí hay que decir que el gobierno anterior le faltó mayor ejecución y este gobierno pues ha sido también muy lento en las acciones para la reincorporación. Y además que la reincorporación no se puede mirar exclusivamente desde el contexto de lo económico y social, porque lo definitivo del acuerdo es la reincorporación política, porque el acuerdo fue culminar las acciones de una organización, de un grupo de ciudadanos que estaba enfrentado al Estado colombiano, haciendo la acción política a través de las armas y rompe con ese ciclo de enfrentar al Estado y se entra en un proceso de transición para la acción política en el marco de la legalidad, asumiendo la normatividad vigente y respetando la institucionalidad en una visión de poder ajustar esa normatividad vigente para la reincorporación política, económica y social de ese grupo de personas que estaban en el alzamiento armado. Y desde la Agencia de Reincorporación, para ustedes, señor Stapper, ¿cuál es el balance de este proceso de reincorporación? Ya llevamos 2 años largos de la implementación del proceso de reincorporación. ¿Esto qué quiere decir? Que como gobierno estamos avanzando en una hoja de ruta que hemos planificado ahorita en el marco de la política de paz con legalidad y el COMPES 3931, hoja de ruta de largo plazo de lo que es esta reincorporación de más de 8 años. ¿Qué hemos tenido? Más de 13.202 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El 98% de esas personas están bancarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Hacen parte del sistema financiero para recibir esas rentas económicas que hemos desembolsado para cumplir con los compromisos definidos en el Acuerdo de Paz y obviamente con la normatividad y las estrategias de gobierno en materia de implementación de la política de paz con legalidad. Hemos avanzado con los proyectos productivos. A la fecha, 466 proyectos productivos entre individuales y colectivos y eso beneficia a más de 2.600 personas. Estamos hablando de inversiones por más de 28.000 millones de pesos y que se están implementando en todo el territorio nacional. Así como se realizó un censo con la Universidad Nacional en la primera fase del proceso de reincorporación, cuando aún esas personas están en las antiguas zonas veredales, desde el gobierno iniciamos un registro nacional de reincorporación, una caracterización de las personas para saber cómo hemos avanzado en los temas educativos, cuál es su perspectiva frente al proceso de reincorporación, ese optimismo, el 76% de esas personas optimistas frente a su futuro en el proceso de reincorporación. Hemos censado a 11.352 personas que se ubican en 522 municipios.
apalancando la ruta de reincorporación de la mano con la institucionalidad y las instancias creadas en el acuerdo, que han seguido funcionando acorde a como ha sido la instrucción del señor presidente. Hemos apalancado el proceso educativo de la población, más de 5.241 personas en las diferentes estrategias que hemos decidido acompañar por parte del Ministerio de Educación, que hemos contratado desde la Agencia de Reincorporación, así como el fortalecimiento de la oferta pública en cada uno de estos territorios para que más de 1.431 personas sigan avanzando en el fortalecimiento de sus habilidades en los temas de educación básica, primaria, secundaria y media vocacional. Otro punto esencial, el tema de la formación para el trabajo. Aliado principal, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. Más de 9.841 cupos para toda la población, donde han accedido más de 4.800 personas a ocupación media, vocacional, y también con el apoyo de la Cruz Roja hemos fortalecido las competencias y habilidad y certificado esas vocaciones laborales de más de 247 personas. Hemos seguido avanzando en toda la implementación y articulación con la cooperación internacional, para que en el marco de las estrategias que definimos desde el gobierno, todos esos recursos técnicos, esos recursos económicos se articulen en beneficio de las poblaciones combatientes y obviamente de sus comunidades. Dos ejemplos de ellos: 37 proyectos productivos de respuesta rápida, tanto en espacios territoriales como en puntos de reincorporación colectiva o en diferentes partes del país. 55 millones de pesos por cada uno de esos proyectos productivos y que beneficia a más de 1.500 personas. Otro ejemplo de ello, un proyecto que creamos con los fondos de construcción de paz de las Naciones Unidas, un proyecto de $3 millones para beneficiar 15 unidades productivas en 15 espacios territoriales con una perspectiva de enfoque de género. Cómo fortalecer las competencias de las mujeres para verlas como empresarias, cómo generar esos espacios de cuidado para que ellas puedan potencializar todos sus saberes previos y su proceso de liderazgo en estas unidades productivas, y también fortalecer 5 espacios de cuidados en los diferentes ETCRs para la protección de los niños, niñas, hijos de excombatientes, pero también hijos de esas comunidades donde se están beneficiando en el marco de la construcción de la paz. ¿En qué se ha avanzado, señor Alape, y cuáles son los aspectos en que se debe avanzar más? A ver, se ha avanzado en que, diríamos, por parte de la responsabilidad de la comunidad en proceso de reincorporación, que se hizo la dejación de armas de manera exitosa, se dispuso todos los bienes que constituyeron el patrimonio de guerra de la organización insurgente a disposición del Estado colombiano para una fiducia que permitiera desarrollar acciones de reincorporación y reparación a las víctimas. La Corte establece que solamente se pueden utilizar esos recursos para la reparación a las víctimas. De igual manera, se llega a los espacios, primero a los puntos de preagrupamiento, después a las zonas veredales de reincorporación y normalización, se continúa la reincorporación en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, se recibe la asignación mensual, se recibe la renta básica, es decir, la reincorporación temprana, lo que llamamos la reincorporación temprana, pero la reincorporación como tal, sostenida, que garantiza ese tránsito de la guerra a la paz, es la que todavía no se ha iniciado. Las acciones que se establecieron en el COMPES 3931 no se han ejecutado, no las tuvo en cuenta el plan de desarrollo, no las tuvo en cuenta el presupuesto. De igual manera, lo que se estableció en el plan marco de implementación tampoco se ha tenido en cuenta. Entonces, todavía hay que avanzar mucho para poder garantizar la reincorporación. En la última etapa se establece hasta diciembre que se va a garantizar la asignación mensual a cada uno de los reincorporados, pero todavía el gobierno no ha definido la figura territorial en la que se convierten los espacios territoriales de reincorporación en el país. Es decir, los 24 ETCRs hoy están, diríamos, en el limbo porque no está establecida la normatividad que garantice el funcionamiento de la base fundamental de la reincorporación colectiva, que es a partir de los espacios territoriales.
Y de igual manera, pues no se han hecho los ajustes para las nuevas realidades en la reincorporación que de alguna manera no tuvo en cuenta el acuerdo de paz, como son las nuevas áreas de reincorporación rurales y urbanas del personal que, buscando resolver, asumir la reincorporación a partir de esfuerzos propios, se trasladó a otros territorios y a ciudades donde vienen desarrollando acciones de manera colectiva para poder ejecutar acciones en dirección a garantizar su tránsito de guerreros a ciudadanos común y corriente. Usted ha hablado de los avances, señor Stapper, pero ¿en qué se va a trabajar de aquí en adelante para fortalecer este proceso de reincorporación? El gobierno nacional ha tenido una planeación muy rigurosa en el tema de la implementación de la política de reincorporación y en específico lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. Esa planeación tiene diferentes instrumentos. Estamos hablando del COMPES 3931 del año 2018, estamos hablando de la política de paz con legalidad, esos apuntes significativos, esa estrategia del gobierno nacional para llevar a cabo este proceso, pero también muy importante, lo que se dejó trazado en el Plan Nacional de Desarrollo, esas herramientas, esos instrumentos que en este Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, nos está dando para seguir avanzando en la construcción del proceso de reincorporación. ¿Cuáles son esos retos esenciales? ¿Cómo vamos a seguir avanzando en la política de reincorporación? El tema de la consolidación de los espacios territoriales, tal como ha sido la apuesta del señor presidente. Que esos espacios los incorporen las autoridades locales en sus municipios, acorde con sus planes de ordenamiento municipal, y el gobierno llegar con toda la infraestructura necesaria en materia de vivienda, en materia de bienes y servicios, para que esos más de 3.112 excombatientes que están en esas zonas puedan tener su arraigo a la legalidad en cada parte del territorio con su vivienda y obviamente apalancando sus proyectos productivos. Ahí viene el segundo reto, la construcción de estos proyectos de vivienda. Esa estrategia de largo plazo que implica no solo a los excombatientes de los ETCRs, sino también para los más de 9.000 que están por fuera de ellos, que siguen acompañando la ruta de reincorporación de la mano con el Estado, que están en las diferentes ciudades del país o en diferentes municipios apalancando sus procesos formativos, educativos y también esos procesos económicos, asociativos y cooperativos de la mano con la institucionalidad. Otros retos, seguir fortaleciendo las habilidades y competencias de la población. Como lo dispuso la política de paz con legalidad, estamos en el marco de la construcción de una ruta de reincorporación de largo plazo, una ruta que nos digan cuáles son los compromisos que tiene que cumplir la población en el marco del proceso de reincorporación, cómo se acceden a esos beneficios económicos, pero saber cómo avanzan, cómo inician y cómo finalizan este proceso. Otro reto esencial que si bien no estaba enmarcado en los acuerdos, no estaba enmarcado en las otras necesidades que tienen que ver con la implementación del proceso de reincorporación, es cómo generamos esos espacios de cuidado, de protección para nuestros niños, niñas, hijos de los excombatientes y de las comunidades. Cómo articulamos todo un sector, toda una estrategia para la protección de la niñez y la adolescencia en el marco de esos procesos de construcción de paz. Agradecemos al doctor Andrés Stapper de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y a Pastor Alape, delegado del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, por contarnos cómo avanza el proceso de reincorporación. La implementación del acuerdo de paz en el capítulo de reincorporación debe hacerse cuidadosamente, tejiendo hilo a hilo para que el tejido quede fuerte y no vuelva a romperse. Apoyar la reincorporación es tarea de todos los colombianos. No nos cansamos de ser campesinos que labran la tierra. Somos niños que juegan al fin de la guerra, mujeres guerreras, abuelos que creen que sus sabios consejos al mundo cambian, ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.
Creemos en la paz, sabemos perdonar. Nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.